en el capítulo 11, del versículo 11, donde el apóstol Pablo dedica ahora unos cuantos versículos a hacerle entender a los gentiles el plan que Dios tiene hacia el pueblo de Israel. Hemos podido ver a lo largo del capítulo 9, del capítulo 10, y estamos viendo en este capítulo 11 que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento, rechazara a Jesucristo, vino a surtir como un efecto positivo a la vida de todo aquel que no era judío, a todo aquel que era gentil, porque por medio de que el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo, la salvación pasó hacia nosotros como gentiles. Entonces el apóstol Pablo nos dice, eso es una buena noticia para nosotros, pero también tenemos que tener en cuenta que Dios sigue con el propósito de salvación hacia el pueblo de Israel. Y es lo que vamos a estar viendo ahorita un poquito más a fondo acerca de ese plan que Dios tiene para Israel, ¿sale? Entonces nos dice el versículo 15 que leímos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Fíjate cómo a Pablo nos dice, hey, el pueblo de Israel puede ser admitido una vez más. ¿Qué tiene que hacer el pueblo judío? ¿Qué tiene que hacer los judíos que no son creyentes? Que aquellos judíos que no reconocen a Jesucristo, ¿qué tienen que hacer para tener una conexión con Dios? Reconocer a Jesús en sus vidas. Eso es lo que el pueblo de Israel necesita para poder volver a ser salvo. Y la salvación está disponible a ellos. Tienen que creer en su corazón y confesar a Jesús como su Señor. Y entonces ellos van a poder gozar de las bendiciones que ahora los hijos de Dios, que ahora los creyentes gozamos. ¿Te acuerdas que leímos el domingo pasado que tenemos ahora toda bendición espiritual? Los hijos de Dios ahora tienen toda bendición espiritual dada por Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, ¿quién eran los que eran bendecidos por Dios? El pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Podemos verlo a lo largo de la historia. Ahora, gracias a Cristo, esa bendición, ese poder, ese mover de Dios en el Antiguo Testamento se hace presente a nuestras vidas porque somos sus hijos. Y el pueblo de Israel, si quiere volver a gozar de esas bendiciones, tiene que venir a los pies de Cristo. Luego nos dice en el versículo 16, nos dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora en este versículo no está enfocándose en los gentiles, sino está hablando del pueblo de Israel. ¿Sabe? Para poder entender este versículo, ¿a qué se estará refiriendo el apóstol Pablo cuando dice si las primicias o si la raíz es santa? Fíjate lo que sucede en Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. Voy a darle lectura a Génesis 15, del 1 al 6. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Dios visita a Abraham, Dios escoge a Abraham para poder hacer de él una nación. Y Abraham dice, Señor, pero ¿cómo va a ser eso posible si no tengo hijos? Mira mi edad. Y Dios le promete un hijo y que su nación iba a ser como las estrellas de los cielos, incontables, porque son muchísimas estrellas las que hay en el cielo. Y esa, dentro de la historia del pueblo de Israel, es una promesa que Dios le da específicamente a Abraham, ¿sale? Y si continuamos la historia, ¿cuál es el origen de las 12 tribus de Israel? Abraham, porque Abraham fue su antecesor de todas estas tribus. Entonces
Y de ahí te acuerdas que hace unos domingos también hablábamos acerca de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas del pueblo de Israel? Abraham es el primero, Isaac y Jacob. Ellos son considerados como los patriarcas del pueblo de Israel. Y si volvemos a Romanos, a este capítulo que estamos viendo, al versículo 16, nos está recordando eso. Dios le hizo una promesa a Abraham. De la descendencia de Abraham, Dios la iba a engrandecer a su descendencia. Por eso es que nos dice, si las primicias, hablando de lo primero, del primer, ¿quién fue el primer personaje de esta nación de Israel? Abraham. Posteriormente su hijo Isaac, después Jacob, y de Jacob salen sus descendientes, los que posteriormente formaron las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces, en este versículo, cuando nos dice las primicias, está hablando del origen de la historia del pueblo de Israel, que nació con los patriarcas, que se originó con Abraham, con Isaac y con Jacob. Por eso nos dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Hablando de la descendencia de Abraham, que fue el pueblo y que es el pueblo de Israel. Esa es la masa restante, el pueblo restante de Israel. Y esta analogía que el apóstol Pablo toma, está usando como referencia a un mandato que Dios ordenó al pueblo de Israel, que se encuentra en Números capítulo 15, y vamos rápidamente a Números capítulo 15. Versículos 17 al 21. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofrenderás una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así lo ofreceréis. De las primicias de vuestra masa diréis a Jehová, ofrenda por vuestras generaciones. Es decir, cuando el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida y cuando comiera del fruto que había en esa tierra prometida, lo primero, ¿para quién iba a ser? Para Dios. Abraham y los patriarcas fueron escogidos para Dios, pero también si seguimos leyendo este ejemplo que vemos en Números, esas primicias era la consagración no solamente de una porción de la masa que iban a comer, sino era significaba la primicia, que iba a significar toda la masa. Entonces, de una manera directa, cuando nosotros le traemos a Dios las primicias de nuestro trabajo, o en el Antiguo Testamento cuando se traían la primicia del trabajo, del fruto del campo, se le daba específicamente a Dios las primicias, pero también simbolizaban que Dios había bendecido no solamente las primicias, sino todo el fruto, todo el esfuerzo, toda la cosecha que se había realizado. Por eso es que el apóstol Pablo toma esta referencia. Si las primicias son santas, si Dios escogió a Abraham y a su descendencia, a Isaac, a Jacob, también lo es la masa restante. También es santo todo el pueblo de Israel, toda la descendencia de Abraham. Y si la raíz es santa, volviendo a hacer referencia a Abraham, también lo son las ramas, porque las ramas significan la nación de Israel. Entonces, aquí nos está hablando que Dios va a tratar con Israel. Dios va a tocar el corazón del pueblo judío, un pueblo judío que hasta ahorita, no todos, porque hay judíos que han reconocido a Jesucristo en sus vidas, pero hay judíos que aún rechazan a Jesús. Entonces Dios va a tratar con todos aquellos judíos que aún rechazan a Jesús. ¿Sabes por qué Dios va a tratar con ellos? Por la promesa que le hizo a Abraham. Por eso es que el pueblo de Israel, en los tiempos postreros, Dios va a obrar en la vida de Israel para que Él vengan a sus pies, para que reconozcan a Jesús y sean salvos, gracias a esa promesa que le hizo a Abraham. Por eso encontramos dentro de las Escrituras que Dios
no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser tan innumerable, lo va a cumplir. Y de una manera espiritual esa promesa también se cumple en nosotros, porque te acuerdas que unos domingos atrás citábamos otro de los libros del apóstol Pablo, Gálatas, que nos dice que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. ¿Sale? Entonces, esa promesa que Dios le hizo a Abraham, vemos cómo se cumple de una manera física a través de su descendencia y que Dios va a tratar con ellos, pero también se está cumpliendo cuando los gentiles ponemos nuestra fe en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Abraham fue uno de los primeros personajes que tuvo fe. Y esa fe, esa confianza, ese creer en que Dios podía darle un hijo aún teniendo aproximadamente 100 años o 90 años en ese entonces, y creer que no había imposibles para Dios, eso agradó a Dios. Y eso es lo que de una manera general hacemos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Creemos en nuestro corazón que Jesús es el medio, es el mediador para poder llegar a Dios. A lo mejor Abraham puso primero como sus condicionantes: es que ya soy grande, ya soy viejo. Pero cuando a Dios le dice a Abraham: te voy a dar un hijo, Abraham, aún sabiendo todas sus limitaciones, creyó, y esa fe le fue contada por justicia. A lo mejor tú y yo pasó algo similar cuando venimos a los pies de Cristo. Pensábamos que no merecíamos, y verdaderamente no merecemos el perdón de Dios, porque somos malos por naturaleza, porque a lo mejor hemos hecho muchas cosas atrás, pero Dios no nos pide que valoremos nuestra situación y con base a esa valoración pensar si podemos ser salvos. Dios nos pide que creamos en Cristo para poder ser salvos. ¿Sale? Entonces hay un gran parecido entre la fe de Abraham y nuestra fe hoy en nuestros días. Ahora, esa misma fe nosotros tenemos que llevarla a aquellas personas que están con necesidad de Cristo. No importa su situación espiritual, no importa qué tanto desastre han causado en este mundo, en sus familias, con sus amigos, con ellos mismos. Lo único que se necesita para poder venir a los pies de Cristo y que Cristo haga la obra en nuestras vidas es creer, y que esa creencia nos sea contada por justicia, o le sea contada por justicia a aquellos que están todavía perdidos. ¿Sale? Entonces, este es un claro ejemplo de la fe puesta en Dios, de la fe puesta en Cristo. Luego nos dice este versículo 17: pues si alguno de las ramas, cuando hace referencia a ramas, ¿a quién nos estamos refiriendo? Al pueblo de Israel. ¿Sale? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, si algunas ramas, si algunas personas judías fueron desgajadas por no poner su fe en Cristo, por no poner su confianza en Jesucristo, tú siendo olivo silvestre. Ahora fíjate cómo el apóstol Pablo describe a todo aquel gentil como un olivo silvestre, como un olivo que su fruta no es buena, que no es un buen árbol para poder dar frutas, que no va a servir su aceite. Así éramos tú y yo. No había nada bueno en nosotros. De nosotros no podía salir ningún buen fruto. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Fíjate qué gran ejemplo nos pone el apóstol Pablo hablando acerca del olivo, un olivo bueno y un olivo silvestre. Dios escogió a la nación de Israel, Dios escogió a Abraham para poder mostrar la salvación hay que recordar que Jesucristo viene del linaje también de Israel, de la tribu de Judá. Entonces Dios quitó ramas a ese olivo bueno, porque algunas personas del pueblo de Israel rechazaron y condenaron a Jesús a la muerte.
no creyeron en Él. Entonces todo aquel gentil que creyó en Jesús, aun aunque el apóstol Pablo nos representa como un olivo silvestre, que no hay nada bueno en nosotros, que no sirve el fruto del olivo silvestre, el aceite. Fuimos quitados de ese tronco inservible y fuimos conectados al tronco bueno. Y al momento de que nosotros somos colocados al tronco bueno, al olivo bueno, a la rama buena, al tronco bueno, somos participantes ahora de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Sale? Pero eso es gracias a todo lo que sucede en el Antiguo Testamento. Por eso, si alguna vez te has preguntado si es importante conocer el Antiguo Testamento, es importante que tú y yo conozcamos el Antiguo Testamento. Es importante que conozcamos la historia del pueblo de Israel, porque conociendo la historia del pueblo de Israel podemos entender ahora estos versículos, que Dios nos ha conectado a esa promesa que le fue dada a Abraham para mostrar su salvación. Entonces Abraham juega un papel importante en el plan de la restauración, no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Ahora tú y yo como creyentes también podemos entender que fuimos conectados y ahora podemos dar frutos porque Jesús está en nuestras vidas. Por eso en el Evangelio de Juan, y te voy a invitar a que vayas conmigo, Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, versículo 5 nos dice, hablando nuestro Señor Jesucristo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. De una manera impresionante, la fe que Abraham mostró y que le fue contada por justicia, esa fe se realizó por medio de gracia. Desde el Antiguo Testamento, la gracia ha estado presente. Pero el pueblo judío o el pueblo de Israel no vio la gracia, sino vio la ley escrita en tablas. Pero la gracia ha estado funcionando desde el Antiguo Testamento. Ahora tú y yo, nosotros cuando ponemos nuestra fe en Jesús, gracias a que Jesús está en nuestras vidas, gracias a que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, ahora podemos dar buenos frutos. Por eso es que como creyentes nosotros tenemos que entender eso y tenemos que animarnos y recordar que si somos creyentes tenemos que estar reflejando esos frutos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Por eso como iglesia nosotros nos amamos unos a otros, pero también tenemos que ser a veces estrictos o a veces rígidos en cuanto al pecado. ¿Sale? Porque el pecado no va a traer nada bueno a nuestras vidas. Nosotros como creyentes nos amamos, pero no debemos de tolerar el pecado en nuestras vidas. ¿Sale? Y si algún hermanito está cometiendo algún pecado, no lo vamos a juzgar, pero sí vamos a decirle: lo que estás haciendo está mal, y enseñarle las consecuencias para que entienda, y orar por él para que ese hermano recapacite. ¿Sale? Eso es importante. No podemos tolerar en nuestra iglesia el pecado. Si vienen personas que no son cristianas y a lo mejor están en un mundo de pecado, las puertas están abiertas para que vengan y conozcan a Cristo y Cristo haga el cambio en sus vidas. ¿Sale? Pero ya como cristianos tenemos que tener cuidado, ¿sale? Con esas malas acciones, malas costumbres que no debemos de estar ya practicando. Porque a lo mejor muchas veces en nuestras vidas nos ha pasado en nuestra cabeza: bueno, estoy en pecado, pero no pasa nada porque estoy viviendo bajo la gracia. ¿Sale? Pero sí pasa, sí pasa. El pecado no trae nada bueno a nuestras vidas. De hecho, ¿puedes repetir conmigo? ¿El pecado no trae nada bueno a nuestras vidas? El pecado no trae nada bueno a nuestras vidas. ¿Sale? Entonces, a lo mejor si tú estás haciendo algo que no debes de estar haciendo, es un buen momento para decir: tengo que dejar de hacerlo. ¿Sale?
Acuérdate que estamos en Cristo, y gracias a que estamos en Cristo tenemos la capacidad de decir ya no al pecado. ¿Por qué? No porque seamos fuertes, sino porque somos fuertes pero en Cristo. ¿Sale? Entonces, animémonos a llevar una vida conforme a la palabra de Dios cada uno de nosotros. Yo sé que es humanamente es complicado, pero por eso está Cristo en nuestras vidas. Porque lo que yo ya no puedo hacer, porque tenemos un límite, y lo que yo ya no puedo hacer, lo va a hacer Cristo en mi vida, pero necesito estar dispuesto, necesito disposición en mi vida para que el Espíritu Santo haga lo que yo ya no puedo hacer. ¿Sale? Ahora sí, seguimos después de analizar este versículo en Romanos, el versículo 17. Entonces ahora vemos que gracias a esa promesa que se le hizo a Abraham, gracias a que Cristo también está ahora en nuestras vidas, somos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo, que es de esa promesa que se le ha dado a Abraham. Versículo 18: no te jactes contra las ramas, no te enorgullezcas ni te llenes de vanidad en contra de aquellas ramas que fueron quitadas, aquellas personas del pueblo de Israel que fueron quitadas por no creer en Jesucristo. No debemos de llenarnos de orgullo ni creernos mejor que ellos. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Sale? Gracias a esa promesa que se le hizo a Abraham, gracias a la venida de Cristo, a su muerte y a su resurrección, ahora nosotros podemos ser salvos. Pero nunca depende de nosotros, sino depende de Dios. Por eso es que nosotros debemos de llevar una vida siempre en humildad, siempre en mansedumbre, porque nosotros no merecemos ser salvos, pero gracias a la promesa que se le fue dada a Abraham hace más de 4000 años, gracias al sacrificio de Jesucristo, podemos alcanzar nosotros la salvación. Vamos a ver qué nos dice Gálatas, un versículo que ya estuvimos estudiando, Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículos 6 al 8. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a dar lectura juntos. Gálatas 3, versículos 6 al 8. Dice la palabra del Señor: así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Puedes tomar tu lugar. Ya ves, por eso la importancia de poder entender que Dios, en su infinita sabiduría y en su forma de realizar las cosas, a través de una promesa que fue dada a Abraham, tú y yo hemos alcanzado la salvación. Pero para que eso pudiera realizarse en nosotros como gentiles, como no parte del pueblo de Israel, tuvo que haber un sacrificio. Y aquellas personas que del pueblo de Israel que se rehusaron a creer en Jesucristo, gracias a que ellas se rehusaron, nosotros alcanzamos la salvación. Entonces, no debemos de tener una mentalidad de soberbia y de decir yo soy mejor que el pueblo de Israel, sino de agradecimiento hacia Dios, porque los planes de Dios son perfectos y podemos ver cómo funciona la salvación en nuestras vidas. Versículo 19, aquí está hablando de Israel, de aquellos que rechazaron a Jesucristo. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Aquellas personas del pueblo de Israel fueron quitadas de ese aceite, de esa vid, por causa de rechazar a Jesús, y nosotros fuimos injertados en aquella rama. Luego nos dice el versículo 20: bien, por su incredulidad, por no tener fe en Jesús, fueron desarraigadas, fueron quitadas, fueron desgajadas.
pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Pero tú, no mereciendo la salvación, porque no nos escogió a nuestra descendencia, Dios, para mostrar su poder, pero nosotros, sin merecerlo, por la fe, fuimos injertados en esa promesa de salvación. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos está diciendo: tú no merecías ser salvo, pero por aquellos que Dios escogió para ser salvos, y porque no creyeron, fueron quitados. Y tú, que no merecías nada, por medio de tu fe, por medio de la gracia, por medio del amor de Dios, tú ahora alcanzas la salvación. ¿Sabes? Esto es algo bien interesante de poder analizar. Pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Y cuando nos dice teme, nos está hablando de respeto, de valorar toda la historia y todo el plan de salvación que Dios hizo. Muchos maestros, muchos predicadores pues toman este versículo para decir que por eso la salvación se puede perder, porque aquí nos está diciendo Pablo que debemos de temer, ¿sale? Pero aquí no nos está hablando de una salvación individual, sino nos está hablando de una salvación grupal. Ramas, pueblo de Israel; ramas silvestres, los gentiles. ¿Quiénes son considerados gentiles? Nosotros. Al menos que dentro de tu ADN tengas descendencia de Israel, de alguna de las 12 tribus, entonces tú tienes más chance que nosotros los mexicanos. Pero aquí no está hablando de la salvación individual, sino está hablando del plan de salvación que se hizo presente de manera universal, de manera grupal. Y cuando dice teme, está hablando a los gentiles, a nosotros, que valoremos por todo ese proceso que pasó el pueblo de Israel para que nosotros alcanzáramos la salvación. ¿Sale? Luego vamos a ver qué más nos dice adelante. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y ahorita vamos a entender más este versículo. Aquí una vez más está haciendo énfasis Pablo: si Dios no perdonó al pueblo original que Dios escogió, al pueblo de Israel, porque fue incrédulo, porque quitó su confianza en Dios y la puso su confianza en otros dioses, Dios los llevó al cautiverio y se perdieron. Y después vino Cristo a ellos. Y el Evangelio de Juan nos dice que Cristo a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y entonces la salvación pasó a todo aquel que cree en el Señor Jesús. Y luego nos dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Hablando en el sentido que más adelante le vamos a dar en el siguiente versículo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanece esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahora, para poder entender, vamos a 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 15. No, en ningún momento nos está hablando de perder la salvación, sino de la oportunidad de poder ser salvos. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5. Ponte de pie y vamos a darle lectura a estos 5 versículos de manera alternada. Ahora ustedes empiezan leyendo el primer versículo, yo leo el segundo y nos unimos en el versículo 5. Dice la palabra del Señor: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Puedes tomar tu lugar. Ahora vamos a entender este versículo que nos dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco
te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hablando a los gentiles, ¿vale? Entonces, en Timoteo, Pablo dedica unos versículos, y también podemos encontrarlo en el libro de Pedro y en el libro de Judas, con mayor énfasis. Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos van a haber apóstatas de la fe, ¿sale? Y hay que entender la historia del pueblo de Israel. En un principio el pueblo de Israel creyó o no creyó en Dios. Claro que creyó. Abraham creyó en Dios, Isaac creyó en Dios, Jacob creyó en Dios. Los 12 hijos de Jacob creyeron en Dios. Y luego entra el periodo de la esclavitud en Egipto. El problema es que cuando salen de Egipto y cuando andan vagando por 40 años en el desierto, creían en Dios, pero a veces se les olvidaba creer en Dios. Luego llega el tiempo de los jueces y pasa lo mismo. Cuando había un juez en Israel, él los guiaba a que recordaran que Dios era verdadero en sus vidas. Pero cuando ese juez moría, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Se olvidaba y se iba tras los dioses, otros dioses de las naciones. Y luego llegamos al tiempo de los reyes. Cuando el rey era temeroso de Dios, por ser el rey, por ser lo que miraba el pueblo de Israel, y si ese rey era bueno, el pueblo seguía las cosas buenas. Pero cuando el rey no era temeroso de Dios, guiaba al pueblo hacia hacerlo incorrecto. Entonces el pueblo de Israel pasó por momentos donde dejaron de creer en Dios y pusieron su confianza en los hombres. Por eso es que después, cuando llega Jesucristo, muchos del pueblo de Israel estaban cegados y no pudieron ver a Jesucristo como el Mesías. Muchos judíos apostataron de su fe en Dios. Y lo que quiere decir la palabra apóstata es desviarse de su fe hacia Dios, desviarse del camino que Dios tiene trazado, del camino hacia la salvación. Entonces el pueblo de Israel, cuando rechazó a Jesús, apostató de su fe en Dios, en Cristo. ¿Sale? Ahora, nosotros, ya como creyentes, haciendo referencia a que en este contexto se nos habla de judíos y de gentiles. Ahora nosotros como cristianos gentiles, que no pertenecemos o no tenemos herencia de Israel en cuanto a sangre, en los tiempos postreros el apóstol Pablo le dice a Timoteo que muchos van a desviar su fe, van a ser engañados. Y aquellos que sean engañados no van a ser salvos. Y podemos compararlo con Apocalipsis. Miren, otra de nuestra identidad, otra de nuestras creencias como parte de nuestra iglesia, como Calvary Oaxaca, es que nosotros creemos en el rapto. ¿Sale? Nosotros como iglesia creemos que el rapto va a suceder antes que Dios derrame su ira sobre la humanidad. ¿Sale? Y cuando el apóstol Pablo está hablando en los postreros tiempos, está haciendo referencia a los tiempos después del rapto. ¿Sale? Porque todos los que somos hijos de Dios y fuimos marcados por el Espíritu Santo, nos vamos a ir con Cristo. Y entonces Dios va a derramar su ira sobre la humanidad. ¿Sale? La copa de ira sobre la humanidad. Ahora, la copa de ira que Dios va a derramar sobre la humanidad empieza desde que los sellos son abiertos, empieza desde que las trompetas son tocadas, desde que las copas de ira son arrojadas. Pero para hacértelo ahora más claro, Dios va a permitir que se levante el anticristo, que se levante el falso profeta, que Satanás haga y destroce el mundo. Y todo ese proceso que está marcado en Apocalipsis, que empieza con el levantamiento del anticristo, el anticristo se va a levantar después de que sea el rapto de la iglesia.
después de que sea el rapto de la iglesia, empieza la ira de Dios, y parte de la ira de Dios es dejar que el anticristo, que Satanás, que el falso profeta hagan su desastre en la tierra. ¿Sale? Y aquellos que dicen ser cristianos, pero no se fueron en el rapto, ¿por qué no se fueron en el rapto? ¿O por qué no se van a ir en el rapto? ¿Porque perdieron su salvación? No, porque nunca creyeron, porque no eran salvos. Por eso nosotros como iglesia tenemos que reflexionar en eso, y personalmente cada uno de ustedes. Ya lo vimos en Romanos. Para poder ser salvos, ¿qué tengo que hacer? No solamente basta repetir una oración, porque eso nos quedó muy claro. Para que yo sea salvo, tengo que creer en el corazón y confesar con mi boca a Jesús como mi Señor. Entonces, aquellos que vienen a las iglesias y dicen yo soy cristiano, y cuando suceda el rapto de la iglesia y se queden, es que no creyeron en su corazón. Es que su creencia en Jesucristo no fue sincera, no fue con fe. A lo mejor con palabras, y repitieron la oración que luego nos dicen que repitamos. Pero todo tiene que nacer ¿en dónde? En nuestro corazón. Los que hacen su oración y no vienen en la iglesia, no hay fruto de que Cristo esté en sus vidas. A lo mejor las dijeron sin creer. A lo mejor dijeron solamente para que la persona que me esté evangelizando me deje de molestar. ¿Sale? Por eso es que cada uno tiene que valorar si realmente ha creído en su corazón y ha confesado a Jesús como su Señor. Porque aquel creyente que lo hizo va a reflejar el fruto del Espíritu Santo que está en nuestras vidas ahora. ¿Sale? Por eso hay muchas historias, y muchas personas no quieren venir a las iglesias porque dicen, es que yo conozco a un cristiano y no veo su cambio, y dice que viene a la iglesia, pero allá afuera hace su desastre. Entonces, ¿a qué voy a la iglesia? Sí, porque esa persona no es cristiana, porque piensan que venir a la iglesia les da salvación. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos, cuando fíjate qué tan grande es Dios, porque Dios, aunque ya se llevó a su iglesia, y los que se quedaron, aquellos que según eran cristianos pero no lo eran, por eso se quedaron, Dios les va a dar una oportunidad de poder ser salvos. Fíjate qué tan grande es la misericordia de Dios, que va a dar un segundo chance. Pero si tú y yo estudiamos más en Apocalipsis, ellos van a tener que demostrar que realmente han puesto su fe en Jesucristo. ¿Y cómo lo van a demostrar? No con palabras, no va a bastar las acciones, con la vida. Porque dentro de la historia y de los acontecimientos que encontramos en Apocalipsis, se le va a poner la marca de la bestia a todo aquel que crea en el anticristo, en el falso profeta. Y todo aquel que tenga el número de la bestia va a poder comprar y vender. Es decir, va a poder llevar una vida normal como la que tú y yo llevamos. Pero aquel que no se deje marcar por la bestia, aquel que no se arrodille ante el anticristo, va a morir. Entonces el verdadero creyente en los tiempos postreros va a mostrar su fe con la muerte. ¿Sale? Por eso es que ahora aquí en este versículo que nos dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahora todos los gentiles, todos nosotros, todo el mundo, toda la humanidad tiene la oportunidad de poder ser salva, y tenemos que aprovecharla, porque
Cuando sea el juicio de Dios sobre las naciones, ya no va a haber otra oportunidad para los gentiles. ¿Sale? Mientras que en el tiempo postrero, Dios va a usar a los 144,000 sellados que son del pueblo de Israel para mostrar su bondad. A los gentiles que se queden en aquel momento, quieren ser salvos, tienen que ahora dar su vida. Y después de ahí ya no hay más oportunidad. Por eso, mientras yo estudiaba este versículo, decía, bueno, ¿y cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas? Nosotros, hermanos, que ahora conocemos que hemos sido injertados en el buen olivo, y con mayor énfasis, todos aquellos que ya son papás y también aquellos que en algún momento van a ser padres, nosotros tenemos que preocuparnos por el futuro de nuestros hijos. Gracias a Dios nosotros ya somos salvos. Que yo sea salvo no asegura que mi hijo va a ser salvo, porque la salvación es personal. Pero yo sí puedo influir en que mi hijo conozca el camino correcto y cuando el evangelio llegue a su vida pueda acceder a él. ¿Cómo puedo yo influir a que mi hijo ande por el buen camino? Proverbios nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se va a apartar de él. Por eso hoy en esta mañana, hermanos, yo quiero que entendamos y que recordemos que nosotros jugamos un papel importante para las generaciones futuras, que tú y yo jugamos un papel importante para nuestra descendencia, que nosotros tenemos que guiar a nuestros niños a que empiecen a establecer una relación con Dios. Porque va a llegar un momento en la vida de nuestros hijos que ellos van a tener que tomar la decisión si creer en Cristo o no creer en Cristo. Y nosotros jugamos un papel importante para que ellos conozcan al verdadero Dios. Esa es la oportunidad que Dios nos está dando a nosotros como gentiles. Y que si no sabemos dar buen testimonio con nuestra vida de que somos creyentes, todo aquel que nos ve, en vez de acercarse a Dios, se va a alejar. Por eso es que tú y yo jugamos una responsabilidad importante. En este momento, los que ya son papás, pero en un futuro, en unos años más adelante, aquellos que todavía no somos papás, pero lo vamos a hacer, como Juanito, como Dana, como yo. Pero en el presente, hermanos, tienen que visualizar eso. ¿Por qué tengo que estar demostrando los frutos o el fruto del Espíritu Santo en mi vida? ¿Por qué tengo que estar demostrando el fruto que ahora puedo dar en Cristo? Por el bien de mis hijos. ¿O a cuántos de nosotros nos gustaría que nuestros hijos se fueran al infierno? No. Jesucristo nos pone un ejemplo y nos dice que aún el Padre, siendo malo, sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Que si su hijo le pide un pan, no le va a dar una roca. O si le pide un pedazo de pan, no le va a dar una serpiente. Entonces, hermanos, papás, mamás, familias, esposos, ustedes tienen que llevar una vida conforme a la palabra de Dios, por amor a sus hijos, para que ustedes puedan reflejar en ellos la salvación. ¿Sale? Eso es a lo que nos está hablando en este versículo, que si nosotros no valoramos la salvación, podemos mandar a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a perdición por causa de nuestra actitud, por causa de nosotros.
Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pablo, ya estamos terminando, hace referencia al pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel deja su incredulidad, Dios es poderoso para poder volver a brindarles la salvación. Y eso va a suceder. A eso se está refiriendo cuando en Apocalipsis se toca el tema de los 144,000 sellados. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si hace 4,000 años escogió a Abraham para mostrar la salvación, Dios hoy en día sigue viva esa promesa. Por eso mira lo que nos dice, lo que en alguna ocasión Jesús nos dijo. Vamos a Mateo 23, capítulo 32. Dice este versículo, Mateo capítulo 22, versículo 30 y 32, hablando Jesucristo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Es decir, todo lo que Dios le prometió a Abraham lo va a cumplir, porque Dios es un Dios de vivos. Abraham, Isaac, Jacob no están muertos, están con Dios. Y Dios mantiene su promesa para con ellos. Aquellos hermanos que han muerto y no están aquí con nosotros, nosotros tomamos el término de que están muertos porque ya su cuerpo ya no genera o ya no hay signos vitales. Pero los hermanos en los primeros años de la iglesia, cuando un hermano moría, no decían está muerto, sino decía está dormido. Porque ellos saben y nosotros sabemos que todos aquellos hermanos que ya no están aquí con nosotros están con Dios y están vivos por la gracia y el poder que se nos ha sido dado por medio de nuestra fe en Jesús. Entonces, todas las promesas que Dios le ha hecho a los creyentes las va a cumplir, porque Dios es un Dios de vivos. Por eso es que el pueblo de Israel todavía va a ser usada por Dios, y el resultado está en Apocalipsis con respecto a estos 144,000 sellados. Versículo 24, y con este versículo terminamos. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Aquí Pablo está diciendo, mira, si el pueblo, si las ramas naturales fueron quitadas para que tú, siendo un olivo silvestre, fueras injertado en el olivo bueno, cuánto no más Dios es poderoso para volver a tomar las ramas del olivo natural que fueron cortadas para injertarlos otra vez. O sea que el pueblo de Israel tiene un propósito especial dentro de la historia de la salvación de la humanidad. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido y a nosotros nos toca aceptarlo, ¿sale? Por eso es que nosotros debemos de hacer todo lo contrario a lo que hace esta secta radical llamada ISIS, que empieza a matar a todo aquel que no cree en su fe, y sobre todo a los israelitas. Hay naciones que están alrededor de Israel, como Palestina, como la Franja de Gaza, como Siria, que están bombardeando, atacando, que tienen un rencor bien grande hacia el pueblo de Israel. Nosotros no debemos demostrar un rencor hacia el pueblo de Israel, sino debemos de mostrar amor hacia el pueblo judío de Israel. Entonces yo te invito, también hay una promesa que le fue dada a todo aquel que interceda por Israel, que le fue dada por medio de Jacob, que todo aquel que bendiga a Jacob o todo aquel que bendiga a Israel, Dios lo va a bendecir. Entonces nosotros tenemos que estar orando
tenemos que estar pidiéndole a Dios por ese pueblo judío incrédulo que se encuentra ya en Israel, que no son todos, pero sí la gran mayoría no cree en Jesucristo, y nosotros debemos de orar por ellos, y que a través de nuestras acciones el pueblo judío pueda venir a los pies de Cristo. Hoy es una realidad un poco triste, y también hay muchos creyentes que se están pasando a la religión judía, que piensan que conectarse con Dios es otra vez volver a las tradiciones judías, y eso es muy peligroso. Lo acabamos de ver el domingo pasado. Nosotros, a través de nuestras acciones, a través de la bendición que ahora Dios nos da, debemos de jalar a los judíos para que crean ¿en quién? En Cristo, ¿sale? Entonces es una gran responsabilidad la que tenemos. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, y después vamos a cantar un canto y vamos a ser despedidos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por estos capítulos que tú nos estás enseñando en Romanos, Señor. Gracias porque podemos ver y reconocer, entender el plan, el propósito que tú tienes para el pueblo de Israel, la importancia que ellos jugaron en la historia, Señor, de la salvación, que a su rechazo la oportunidad vino hacia nosotros, pero que todo fue posible gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, Señor. Yo te pido que tú sigas obrando en nuestras vidas, que tú pongas esa conciencia, Señor, en los padres, en las madres, en los jóvenes que algún día van a ser papás, que van a ser mamás, que jugamos un rol importante, dando testimonio a nuestra familia, dando testimonio a nuestros hijos, para que cuando llegue el momento, para cuando llegue la oportunidad de que ellos pongan su fe en Jesús, lo hagan, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Te alabamos, glorificamos tu nombre y te exaltamos, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad es por todas las generaciones. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén.